Bueno, gracias a Dios por este tiempo que nos reúne en Él, mis amados. Y ¿se me pueden pasar las tacitas? Abajo hay otra. Gracias. Y la botella de agua. No sé ustedes, yo voy a tomar café. Buenos días, mis amados. Bueno, vamos a hacer, les voy a platicar qué es lo que tengo aquí, que de seguro ya despertó su curiosidad, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? El mitote se nos da, ¿a poco Sí. no? Sí, claro. Ay, ¿yo troné? Ok, bueno, miren, aquí tengo dos tazas. Una de estas tiene agua. Adivinen de dónde es esta agua. ¿De la llave? No, ¿De la botella? no. ¿De dónde creen que puede ser esa agua? De la lluvia. No, El botellón. no. Más rico. De manantial, de Jamaica. Ay, eso quisiera de Jamaica. No, es agua del tanquecito del baño. No de la taza, del tanquecito. Vean bien cuántas sabes porque ya no van a querer tomar en esta. Ok, ahora vean esta. Está nuevecita, ¿no? Va a tronar. Para que vean que está nueva. ¿Quién quiere agua? No, dice la hermana Rosa. ¿Quién quiere de esta agua? Ni mi hija quiere de esta agua. Bueno, ustedes vieron que esta es agua nueva, ¿no? Agua purificada, agua buena. Ok, vamos a hacer esto, miren. ¿Quién de aquí se tomaría esta agua? Ok. Ya, no tiene más. No le voy a echar una cucharada. Ya. Tenga, hermano. ¿Me ayuda? ¿No? ¿No se la toma? ¿Por qué? Ya la contaminó. ¿Por qué? Ya la contaminó. ¿Quién se la toma? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no? No me dejan. No me dejan. ¿Y si convenzo a tu mami? No. Menos, o sea, con más convicción lo dijo que no la dejan, ¿verdad? ¿Por qué, mis hermanas? ¿Por qué? Ya está contaminada. Porque ya está contaminada. Muy bien, ¿saben? Hoy vamos a hablar de uno de los principales valores que también es una de las más grandes características o cualidades de Dios, pero es una cualidad moral de Dios. ¿Ustedes saben lo que son los atributos de Dios? Un atributo de Dios es una característica o cualidad de cualquier atributo. La palabra atributo quiere decir algo con lo que es parte de sí. Entonces Dios tiene dos tipos de atributos: atributos morales y atributos naturales. Los atributos naturales de Dios, ¿alguien sabe cuáles son? Son aquellos que solamente Él tiene. Por ejemplo, omnipotencia, las tres omnis. ¿Cuál? Omnisciencia, que quiere decir, la primera, todo lo puede. La segunda, omnisciencia, todo lo sabe. Omnipresencia, ¿qué es? Que Él puede estar en todo lugar. Y luego, ¿qué otra característica tiene Él? Natural, que solamente Él tiene. Perfección, inmutabilidad, ¿no? Perfección, que ya no es perfectible. Dios ya no puede mejorar. Son varios, hay muchos más, ¿no? Otra inmutabilidad, que Él no cambia. Él es quien es. Por ejemplo, eternidad también.
Dios es eterno, no tiene principio ni final, ¿verdad? Pero hay otros atributos o cualidades de Dios que se llaman atributos morales. Los atributos morales son aquellos que tienen que ver con cómo se porta Dios, fíjense. ¿Cómo es Dios en su comportamiento? Entonces, ¿cómo es Dios? Estos atributos morales sí los podemos tener nosotros, de hecho los debemos tener nosotros. ¿Cuáles son? Amor, Dios es amor, paciente, muy bien. ¿Cómo más es Dios? Bueno, misericordioso, ¿qué más? Justo, bondadoso, ¿qué más? Manso, ¿cómo? Fiel, eso es muy importante. ¿Cómo más es? Paciente, ¿cuál? Perdonador. Bueno, todas estas características de cómo Dios es, que tiene que ver con su corazón, que tiene que ver con su comportamiento. ¿Alguna vez había pensado en el comportamiento de Dios? Curioso, ¿verdad? ¿Cómo se portó Dios? Bueno, allí también está la santidad. La santidad es parte de su comportamiento. Hay otra cosa que tiene que ver con la santidad. Va vinculado. Dice la Biblia que Dios es 3 veces santo. Bueno, cada que en la Biblia aparezca doble o triple una expresión, están haciendo lo superlativo. Por ejemplo, santo, santo, santo. En el hebreo no existe el ísimo, ¿no? Ni el super santo, como dicen ahora, no, ¿verdad? Allí se repite. Entonces, si son 2 veces es algo muy importante o algo grande. Pero si se repite 2 veces, o sea que sean 3 veces, es el ísimo. Entonces, lo que en realidad ahí está diciendo Isaías cuando tuvo la visión y dice, santo, 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 está diciendo que los ángeles decían, Dios es santísimo. O sea, ya no se puede ser más santo porque es lo máximo de la santidad. Bueno, santo quiere decir apartado. ¿Apartado de qué? Del mal, apartado del mal. Y él dice a su pueblo, sean santos porque yo soy santo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy vinculado a la santidad de Dios. No solamente es apartarse del mal, apartarse del mal es una acción intransitiva y pasiva. Yo me aparto y aquí me quedo, ¿verdad? Pero lo que la Biblia está hablando cuando habla de este segundo término no es pasivo, es activo. Y este término es, ¿qué? La pureza. La pureza de Dios. Pero la pureza de Dios tiene que ver también con un llamado a nuestra propia pureza. ¿Ha escuchado usted hablar de los nanocontaminantes? ¿No? Son aquellas partículas diminutas, que le quitan la pureza a las cosas que tienen una naturaleza definida. Por ejemplo, nosotros hay estudios ya de que nosotros en nuestro cuerpo ya tenemos plástico. Tristemente, nos hemos comido el plástico. Entonces, ahí, si nos sacan sangre ahorita y la analizan, muy probablemente encontrarán plástico. ¿Es un nanocontaminante porque la sangre debe de contener plástico? No, ¿verdad? El organismo humano no es algo que por naturaleza tenga. Así pasa con todas las cosas que son contaminadas. Existen partículas a veces muy pequeñas que alteran los componentes originales. Y en el pasaje de hoy vamos a ver algunos, yo le he puesto
contaminantes. Algunos contaminantes que están en nuestro corazón, que están en nuestra mente, que están en nuestros cuerpos y que contaminan la pureza con la que hemos sido llamados por la gracia de Dios. Colosenses 3, por favor, la que sigue ya. Aquí está. Colosenses 3 y nuestro pasaje completo va a ser del 5 al 11. Vamos a leer todos juntos. Si alcanzan a leerlo en pantalla, podemos hacerlo, y si no, puede usted buscarlo en su Biblia. La palabra de Dios en esta primer parte, esta y la diapositiva siguiente, Linda, ¿sí? Por favor. La palabra de Dios, si ya la tienen todos, dice así: así que hagan morir las cosas pecaminosas y irrefrenables que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Esa ya está lista. Vamos a orar. Señor, en esta mañana estamos listos para recibir tu mensaje, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y eso quiere decir que da resultados y que nos mueve desde el interior. Yo te pido que así sea para cada uno de mis hermanos, porque tu palabra es el más grande privilegio que un pueblo puede tener. Permítenos escucharla y aplicarla. Trabaja en nuestra mente y en nuestro corazón. Habla, porque estamos listos para oír. En Jesús. Amén. Muy bien, fíjense que me llama mucho la atención. Pablo constantemente, mis hermanos, está dando listas de pecados, listas de fallas. Si yo quisiera empezar, no voy a profundizar, solamente mencionar qué es la palabra pecado. ¿Saben ustedes qué es la palabra pecado? ¿Qué significa pecado? No qué quiere decir, qué significa literalmente. ¿Alguna vez han tenido algún estudio o algo así que diga qué es pecado? Bueno, no, eso significa, pero no es, eso quiere decir, ¿no? Pero el significado literal de pecado, bueno, quiere decir falla, que diga, significa fallar al blanco. Así, la palabrita pecado, que es otro idioma, quiere decir fallar al blanco. Entonces, esto hace que cobre mucho sentido todas las cosas que en la Biblia se llaman pecado, ¿verdad? Porque quiere decir que fallar, nuestro objetivo es hacer la voluntad de Dios y nuestro objetivo es agradar a Dios. Y si agradamos a Dios, miren, es tan maravilloso que tenemos una buena vida. La gloria de Dios conlleva el bienestar humano. Y entonces, fallarle significa que nos hemos equivocado, ¿verdad? No le agradamos. Entonces, hay una desviación del blanco. Tenemos una flecha, la idea completa es, tenemos una flecha o tenemos un arma que con precisión debe de dar en un punto. Desviamos poquito y adivinen qué pasa. Se desvía totalmente y ya no le damos al objetivo. Bueno, cuando pensamos en nuestra vida y en el pecado, entonces tenemos que pensar en equivocaciones. Pecar contra Dios es equivocarte de hacer lo que Él quería. Malas decisiones, malas intenciones. La lista que Pablo aquí nos presenta, regrésale por favor. La lista que Pablo aquí nos presenta a mí me llama mucho la atención. Las características, porque habla de dos puntos en específico. Uno, a ver si ustedes lo descubren. ¿Qué tipo de cosas habla en esa lista?
Obsérvenla, Colosenses 3, del 5 al 11 es todo el pasaje, pero allí no sé qué versículo sea. 5 nada más. 5 nada más, ok. 5, 7, Colosenses 3, 5. 3, 5. ¿Qué tipo de pecados está diciendo allí Pablo? fornicación. ¿Cuál? Fornicación, Ajá, impureza, ajá. pasiones. Pero impureza, ¿qué? O sea que no somos puros. ¿Podrían clasificarlo? Hay dos grupos de pecados. Desobediencia, Ujú. Dice, Inmoralidad sexual. ajá, inmoralidad sexual, ¿qué más? Los malos deseos. Ajá, económicos. Ajá, así es. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Bueno, hay dos tipos. Uno, vamos a descubrirlo, regrese, la que sigue, por favor. Aquí está la lista de todos estos términos de los pecados en griego, en el término bíblico, ¿no? De este pasaje. El primero de ellos es porneia. Quiere decir, aquí está hablando de un uso sexual inapropiado. O sea, no está hablando solamente de la relación sexual, perdónenme que lo diga así, coital. Un hombre, una mujer teniendo relaciones. No está hablando solamente eso. Está hablando, este término porneia tiene que ver con todas las variantes y ramificaciones sexuales que tienen que ver con el uso inapropiado de lo que Dios plantea para el sexo. Fíjense, y es el primero que pone. Segundo, ¿qué dice? Acaxarsia. Así se pronuncia. Puse la pronunciación, porque no sé leer yo el griego. Acaxarsia. A ver, leemos todos juntos. ¿Qué es? Impureza, inmundicia, concupiscencia, sucumbe a los deseos impulsivos ¿de qué? Del cuerpo. Concupiscencia quiere decir deseo. Pero este término específicamente quiere decir que tienes ganas de algo y que al cuerpo lo que pida. Sí se la saben, espero que no la apliquen. Bueno, si piden un cheesecake de fresa, pues igual y puedes, ¿verdad? Pero vean cómo está. Este Pablo está clasificando dos tipos de pecados. Uno, pecados en el cuerpo, y el otro, pecados materiales. En este primer versículo. Y aquí algo que a mí me llama la atención es que específicamente está diciendo que hay impulsos. Y esos impulsos te hacen caer. Entonces, está hablando primero de toda cuestión que tenga que ver con el uso del sexo inapropiado, consumado o no consumado, que se vea o no parte, no surge del corazón de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que te contamina. Segundo, está hablando de aquellas cosas que también te contaminan. ¿Por qué? Porque son impulsos para el cuerpo. Y aquí está generalizado, no necesariamente tienen que ser sexuales, solamente tienen que ser deseos impulsivos que te hacen caer, ¿no? Tercer término, paxos. Esta sí está fácil, ¿no? ¿Qué es? Pasión desordenada. ¿Cómo dice el término bíblico? ¿Me ayudan a verle? Las malas pasiones y los malos
malos deseos. Y lo que quiere decir eso es que están fuera de orden. ¿Han visto la imprudencia de un niño? ¿Sí? ¿Qué tal caen los niñitos imprudentes? ¿Cómo les va con ellos? Imagínense esta escena, ¿no? Un consultorio médico, gente con malestar, gente que pues generalmente pues llega tranquila, ¿no? Son espacios de silencio, son espacios tranquilos. Y un niñito berrinchudo, imprudente. ¿Qué tal cae? Ay, gordito. ¿Dan ganas de qué? De darle nalgas a la mamá, que la mamá o el papá que lo trae. Sí, es molesto, mis hermanos, es molesto. La imprudencia es molesta. ¿Por qué? Porque está fuera de orden, porque en ese momento no cabe que el niñito esté brincando, que el niñito esté agarrando o que vaya con todas las personas y les pregunte cosas. Es molesto, porque no es el espacio apropiado para hacerlo, ni el tiempo apropiado para hacerlo, ¿verdad? Bueno, la razón es que eso está en desorden. Y cuando Pablo aquí está hablando de que hay pasiones, es decir, hay cosas, hay una fuerza interna que nos llena. Esa es la diferencia con impulso, ¿eh? Un impulso es una fuerza interna, te mueve a algo y lo haces. Pero una pasión es una fuerza interna, pero que te llena. ¿Qué son las adicciones, mis hermanos? Necesitan ya, ¿verdad? Hay adicciones químicas y adicciones no químicas. ¿Y qué pasa cuando recibes tu dosis? Tu dosis de compras, tu dosis de apuesta, tu dosis química, tal vez alcohol, drogas, alguna pastillita. ¿Qué pasa? Te sientes satisfecho, ¿verdad que sí? Bueno, aquí Pablo está hablando de que es una pasión, es un deseo, es un impulso, es una fuerza interna, pero que te llena. Nada más que es que, ¿qué palabrita dice ahí? Desordenada, fuera de lugar, no cabe. Después vamos a ver qué tipo de cosas son esas. Siguiente término, epitsumía. ¿Qué es? ¿Codiciar todos? Codiciar, concupiscencia. O sea, Pablo está bien entrado en el corazón y en la mente en este pasaje, ¿ya vieron? Ahora, ¿qué tipo de deseos son? Prohibidos. Meterle a tu mente y meterle a tu corazón lo que no debe de entrar. Los deseos prohibidos. Entonces, aquí estamos hablando de que ya hubo deseo sexual desviado, deseos del cuerpo impulsivos que no deben de estar y también deseos desordenados. ¿Y ahora qué está planteando con esto? Prohibidos. Va bien duro contra el corazón, ¿verdad? Y ustedes dirán, bueno, hasta aquí a mí no me toca ninguno de ellos. A ver, vamos a ver si es cierto con el siguiente pasaje. Cacos, ¿qué dice? Indigno, inválido, sin valor, depravado, perdón, ahí va una coma, injurioso, pestilente, daño, mal. Creo que allí, ¿cuál es el término en español que nos aparece? Deseos maliciosos, creo que viene, ¿no? Ayúdenme, por favor. ¿No lo encuentran? Colosenses 3:5. Aquí ya lo tengo. Desordenado, malos deseos y avaricia. Pero yo tengo 60. Ustedes tienen NTV, ¿verdad? ¿Y cómo viene allí? Malos deseos.
¿También viene como malos deseos? Estaba leyendo las Aquí. Sí, viene como malos deseos. Las bajas pasiones y los malos deseos viene este término. Bueno, por lo que ahí está diciendo, ahora le agrega otro nivel de indignidad. Algo que no es digno de tu comportamiento. Hace unos días, una amiga, una colega misionera, me mandó un link de un escándalo de un pastor. No sé si lo vieron ustedes. Él era diputado o senador, no sé, tenía un cargo en Estados Unidos. ¿Lo vieron? ¿No? ¿El que se vestía de mujer? Sí. Sí lo vieron. Es Aguascalientes. Sí. ¿Eso qué? Es Aguascalientes. Sí, es Aguascalientes. De magistrado. No, esto es en Estados Unidos. Un pastor bautista que además era funcionario público, era político. Perdón. Y del partido, me voy a tomar esto. Y del Partido Republicano, que además es el partido característicamente más conservador, ¿no? Era político en ejercicio. Y entonces resulta que se sabe que él se viste de mujer y que tenía todo un personaje y que así se presentaba, así. Entonces esa era la vida oculta de él, porque pues él también era político y era pastor. Y entonces cuando se descubre ya y lo llevaban a su declaración, pues él dice, antes de dar su declaración públicamente, él dice que era su vida privada y que su vida privada no tenía por qué afectar ni su vida religiosa, así lo dice, Sí, porque su vida la religiosa era otra cosa y su vida privada eran dos cosas. y como servidor público era otra cosa. Entonces ni la religiosa afectaba su vida política, ni tampoco, ni viceversa, ni la vida privada, lo que él hacía, que afectaba su vida religiosa. Fíjense nada más. Y pastor, tristemente bautista. Y entonces termina de decir eso y se pega un tiro. Así, se suicida así públicamente. Y dice, mi esposa lo sabía, solo mi esposa lo sabía. Y no hago nada, no cometo inmoralidad sexual. ¿Qué nos provoca eso? Pues aquí está toda esta listota, ¿verdad? Cosas indignas, no es digno de nuestro comportamiento, no es digno, Pablo ahorita lo va a decir en los versículos siguientes, no es digno de nuestro comportamiento, no es digno de nuestra educación, no es digno. Ayer yo le decía a la quinceañera, ¿no? Tú eres responsable de dar honor a tu familia y a la forma en la que tus padres te criaron. Estás haciendo ese compromiso hoy. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de honrar todo lo que representamos. Y aquí este término está diciendo que, fíjense nada más, como malos deseos, está planteando indigno, inválido, depravado, sin valor, ¿no? Pestilente. ¿A quién le gusta estar donde huele feo? A veces hay que estar, ¿verdad? Pero no es agradable. Entonces, ¿entendemos la idea de Pablo al mencionar toda esta lista? Él está haciendo una instrucción muy clara. Hermanos míos, cuídense del corazón. Ahora les voy a hablar un poquito de la iglesia de Colosas, muy poquito. Colosas era una zona griega. Ahí no era una zona judía, no era el territorio del Señor Jesús, pero había también muchos judíos, como en todo el Imperio Romano. Y entonces resulta que siembran la iglesia de Colosas entre pura gente que no era judía, lo cual significa que no manejaban la ley de Moisés, pero recibieron a Cristo.
Y entonces Pablo habla muy bonito de su crecimiento espiritual, pero se entera, la razón de esta carta es que se entera que había gente que los estaban presionando para que judaizaran. Eso quiere decir, para que hicieran ritos de la ley judía. Y entonces Pablo les dice, no se dejen llevar. No importa quién es judío o gentil, quién es griego, no importa si eres hombre o mujer, no importa. En este pasaje mismo lo dice, no importa. Y no se dejen llevar por esas enseñanzas que no. Ustedes fueron cimentados en Jesucristo, quien nos da una nueva vestimenta. Y Él les está diciendo eso. Él estaba preocupado lo que les estaban enseñando. Cuídense de eso. Pero también hace un llamado a su moralidad. Cuiden su comportamiento. Pero el comportamiento, ¿de dónde surge? De la mente y del corazón. Y si nos queda duda, vuelvan a ver esta listita de palabras. Entonces, Pablo está tratando directamente con los deseos. Y está hablando de que no importa cuán puro seas en todo lo demás, si tu corazón y tu mente tienen deseos que contaminen, basta con uno para ya no quererlo, ¿verdad? Basta con uno para que eso nos descalifique. Basta con uno para que nos llene, para que rompa con nuestra impureza. La que sigue, por favor. Vamos a leer el siguiente versículo. Dice así, todos por favor. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Pablo da un salto. Y esta primera parte que nosotros vimos es tu mente y tu corazón. Eso atenta contra ti. Pero da un salto y ahora va hacia el prójimo. Hace otra lista de pecados. Dice que le desagrada a Dios y que desata su ira. Ahí hay un vínculo, una referencia hacia Romanos también. Y esto quiere decir que lo que él está planteando es que no es solamente, o sea, desviarse de Dios no es solamente hacia lo que hagas contigo mismo y lo que surja de ti mismo, sino que también atentas hacia el prójimo. La siguiente, por favor. Es un cuadrito, debe de ser un cuadrito. Ahí está. Fíjense, atentados hacia mí mismo. ¿Qué dice? Eso es lo que él planteó allí. Ahora, nosotros ya sabemos que esto es mucho más grande, ¿verdad? Mucho más profundo. Está hablando de malas intenciones, está hablando de impulsos, está hablando de falta de control, está hablando de deseos desordenados, de cosas inapropiadas, de cosas impertinentes. Todo eso está hablando que surge del corazón y atenta contra mí mismo. Pero en este nuevo versículo, él está presentando ahora algo social, broncas, problemas interpersonales. ¿Y qué es lo que dice allí? Enojo, todos, enojo, furia, malas intenciones, insultos o falsas acusaciones para causar daño, lenguaje obsceno. A ver quién escapa de esas. Y la otra uno puede decir, ay, no, yo, si acaso en esta, pero en esta lista no hay nadie de nosotros que quede fuera.
ni desde el más chiquito hasta el más grande. ¿Por qué? Porque ahora está hablando de aquellas cosas que también surgen de ti, pero que atentan contra otros. Y una vez más, bueno, en estos no profundice de esta manera porque es muy literal. Las implicaciones de todos estos términos, esos son. Entonces, la forma en la que expresamos la molestia escala, fíjense, y escala hasta la furia. ¿Han visto a alguien furioso que no cometa violencia? ¿Sí? ¿Sí conocen a alguien furioso que no cometa violencia? Porque la furia descontrola. Entonces, no falta que digas o no falta que hagas. No siempre nos enfurecemos, ¿verdad? Pero siempre que nos enfurecemos, atentamos contra otro. ¿Ya se fijaron la cuarta? Insultos o falsas acusaciones para causar daño. Los niños se pelean un montón. Y luego, bueno, yo estoy pensando en los que yo tengo cercanía, ¿verdad? Ay, las acusaciones. Mamá ya hizo. ¿Qué nos dieron? Ahorita en el carro veníamos, ¿verdad? ¿Qué acusaron? Me dije, no te metas. No, desde la mañana. Mamá, ya le dijiste a Enrique que se levante y no se quiere levantar. ¿Qué le hago? Ella lo que quería no era que se levantara, era... Sí, ella iba a tener el poder de hacerle algo, ¿no? Y entonces, bueno, a veces, fíjense, desde allí la intención es lo que se cuestiona. ¿Qué pasa cuando chismoseamos? Pasamos la información y ¿saben cuál es la diferencia entre la murmuración y el chisme? ¿Alguien sabe? La murmuración es pasar la información. ¿Qué crees? Ya sabes que... Y ahí se lo tijerean, ¿no? Esa es la murmuración. Pero cuando le dices, aumentas. ¿Qué crees? Ya sabes que esto no, es que de seguro su mujer esto y esto. Cuando ya le aumentas, ese es el chisme. Y puede ser verdadero o puede ser falso. Generalmente, ¿qué es? Falso. Son conclusiones personales, son impresiones personales que no vienen de la información directa. Esa es la diferencia. Pero el chisme generalmente no tiene buenas intenciones, ¿no? Porque si no fuera noticia nada más. Comunicas noticias. Muy bien. El lenguaje obsceno está hablando de insultos y de palabras que no convienen a un comportamiento digno, así dice el diccionario bíblico, que no convienen a un comportamiento digno. Y finalmente, mentiras. Ya de ahí nadie nos libramos, ¿verdad? La que sigue, Oli, por favor. Tercera parte del pasaje. Aquí viene ya la recomendación divina. ¿Qué dice? ¿Todos juntos? Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto o incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. La que sigue, por favor. Mis hermanos,
La moral, la pureza para nosotros, para el pueblo de Dios, se tiene que vivir a partir del comportamiento de Dios. Pero tenemos que entender que la vida cristiana, basados en el versículo que acabamos de leer, la vida cristiana se vive desde lo que Dios es. Otra vez, la vida cristiana se vive desde lo que Dios es. Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es poderoso, Dios es compasivo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios está presente. Tu vida cristiana se vive desde quién es Él. ¿Por qué no se puede vivir desde ti? Piénsenle poquito. ¿Por qué la vida cristiana no la puedes vivir desde ti mismo? ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Exacto. Nos traicionan. Porque dudas, porque caes, porque te sientes mal. Si tu vida cristiana dependiera de cuando estás contento, qué bonito sería, ¿verdad? ¡Ay, mi Señor, tan precioso! Pero cuando tienes problemas, cuando tienes enfermedades, cuando a alguien le pasa algo y a ti te entristece, ¿cómo te sientes? No te dan ganas ni siquiera de hacer lo que cotidianamente haces, ¿verdad? Por eso tu vida cristiana no puede depender de ti mismo. La vida en Cristo se vive de dos partes. Para empezar hay que entender que es un proceso y este proceso debe tenerse en cuenta que dependió algo del Señor. ¿De qué depende de Dios? Renovarnos, depende aceptarnos y depende ¿qué? Darnos su presencia. Eso le toca a Dios. Dios está contigo. Dios te cambia y te pone las intenciones correctas en tu corazón y también ¡qué maravilla! Dios te recibe. Otra vez, Dios te recibe. ¿Verdad? Así como estás. Dios te va a tomar con toda la lista de pecados que viene primero y con toda la lista de pecados contra tu prójimo que viene segundo. Dios te va a tomar así, pero ¿sabes qué? No te va a dejar así. Eso depende de Él. Dios te acepta así, te toma así, te da su presencia, pero no te va a dejar así, porque ¿qué te hace? Te renova. Pero hay otra parte que sí depende de ti. Dice, lo que depende de mí, ¿qué es? Conocerlo, vestirme, y yo le pongo allí diariamente, ¿de qué? De su naturaleza. Regresa una diapositiva, por favor. Con esto en mente, volvamos a leer el versículo. Otra vez, dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto o incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa, Él vive en todos nosotros. ¿Qué dice allí? ¿Cuándo nos vestimos nosotros? Hasta para dormir nos vestimos. ¿Sí o no? Todo el tiempo estamos vestidos. Solo cuando nos bañamos nos desvestimos. Y los árabes no se desvisten ni cuando se bañan porque en las casas no hay baño público. Bueno, en algunas zonas. Entonces, ¿qué significa eso, mis hermanos? Que es constante y permanente. ¿Y de qué nos vamos a vestir? De la nueva naturaleza en Cristo. Pero allí pone algo muy especial. A medida que lo conozca. No se
puede conocer a Dios sin experimentar a Dios. No es información, es formación. Sí. Así es que vamos a concluir la que sigue, por favor, con una idea desde el principio. Nosotros, mis hermanos, somos puros desde el momento en el que Dios nos concibió. Puros por naturaleza. En el Edén, ¿qué dice allí? Que estaban ¿qué? Desnudos y no se avergonzaban. El término para eso en el hebreo es transparentes. Y Pablo está aquí planteando dos partes: algo público, social, como enojarte, como hablar mal de otras personas, como decir malas palabras, como mentir, pero también está planteando la parte interna, contra ti mismo. Son cosas que atentan contra otros, pero también hay cosas que atentan contra ti mismo. Y le está diciendo, tus deseos te contaminan. Lo que surge de tu mente y surge de tu corazón te contamina. Y parecían muy pequeñitos porque solo fueron deseos. En algunos de ellos se cae y en otros no se cae, pero te contamina. ¿Tú podrías presentarte transparentemente? ¿Han visto la película Lo que ellas quieren? De Mel Gibson, ¿no? ¿Sí la han visto? ¿Quién la ha visto? Levanten su mano. Véanla ahorita saliendo, ya saben, véanla mientras almuerzan. Es una película donde este hombre tiene un accidente, una descarga, y resulta que cuando despierta, escucha el pensamiento de las mujeres. Y entonces va caminando y a todos los que se encuentra, escucha lo que le dicen, ¿no? A quienes les cae gordo y a quienes les gusta, entonces él se sorprende de lo que piensan de él y también se sorprende de su propio comportamiento. Él se descubre a sí mismo al escuchar los pensamientos del otro. Esto, mis hermanos, imagínense, si todas las personas, hay ahí una escena de la portera de su edificio, era rico, ¿no? La portera de su edificio, a veces dice, otra vez ya viene, ¿no? Pero otras, ¡ay, qué buen trasero tienes! Y voltea y se asusta a él, ¿no? Pero la realidad es que no se lo dijo, lo pensó. ¿Cómo sería? ¿Cómo entraríamos nosotros? ¿Qué habría aquí en este momento? Si quedaran evidentes, ¿podríamos venir con transparencia? ¿Qué está pensando? ¿Qué pensó cuando puse la lista de la primera lista de términos griegos? Donde hablaba de impulsos, de deseos y de todo lo sexual. ¿Qué pensó? Y que saliera aquí. ¿Qué se imaginó? Y que saliera aquí. ¿Quisiéramos? Cuando hablamos de mentiras, cuando hablamos del prójimo, que saliera aquí. ¿Quisiéramos? Muy probablemente no, ¿verdad? Cuando yo estaba preparando la predicación y veía eso del pensamiento, del corazón, me acordé de problemas que he tenido, problemas interpersonales. Me acordé de personas con las que me he peleado. No me avergüenza, no me enorgullece para nada, ¿verdad? Pero es la realidad. Y pensaba yo en qué tipo de cosas generó ese problema. Y de las personas que más me han causado furia en mi vida fue una prima en mi adolescencia. Y me puse a pensar en ella y todo lo que hice por cómo me enfurecía. Y me avergüenza. Así pasa, mis hermanos. Pero eso contamina. Cuando Adán cae, dice, estaban desnudos y no se avergonzaba, pero cuando Adán y Eva caen,
¿Qué hacía Dios todos los días con ellos? Venía. Había una relación muy cercana, una intimidad muy profunda entre el hombre y Dios. Todos los días venía con ellos. Pero cuando pecan, cuando toman una mala decisión y fallan, ¿qué pasa? ¿Qué hicieron? Se escondieron. Y Dios hace una pregunta. ¿Qué pregunta hace? Adán, ¿dónde estás? ¿Saben ese término, esa expresión, ¿dónde estás? En realidad, ¿saben qué quiere decir? ¿Hasta dónde has llegado? El término bíblico eso dice. Adán, ¿hasta dónde has llegado? Esa es una pregunta vigente para nosotros el día de hoy, mis amados. ¿Hasta dónde has llegado? Mira, cierra tus ojos en este momento, ve hacia dentro de ti mismo, recuerda cosas que has hecho, desvíos del blanco, desvíos del objetivo, consecuencias que tú has sufrido por causa de eso. Hoy Dios viene a ti y pregunta de la misma manera: ¿hasta dónde has llegado? Porque lo que Dios está haciendo es una confrontación a tu corazón, a tu mente, a tus relaciones, a tus actos. ¿Qué es lo más bajo que has hecho hacia ti mismo y hacia los demás? Señor, en esta mañana nos presentamos ante ti con el gran desafío de vestirnos de ti y de tu naturaleza. Señor, no permitas que haya contaminantes, ni siquiera una gotita, Señor, que acabe con nuestra pureza. Te ruego que nos hagas personas comprometidas contigo para mostrar quién eres, para hacer, como dice tu palabra aquí, parecernos más a ti y entonces mantenernos en pureza y en santidad. Yo te pido que durante toda esta semana, a todos los que están oyendo ahora tu palabra, puedan ser sensibilizados por tu Espíritu en aquellas cosas que les contaminan. Yo no les conozco, Padre. Yo no veo su dinámica de vida, pero tú sí. Y te pido que nos hagas puros y santos a través de la conciencia de aquellas cosas que nos están ensuciando, para que de tal forma que cuando nos vean los demás, te vean a ti. Te lo ruego, Padre, y en tus manos los pongo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos.